qué características tiene este proyecto, como para también ver cuáles son los puntos que trata trabajo sobre los cuales tenemos que prestar atención. El oficialismo pensaba e intentó poder tratarlo en la sesión del jueves pasado. Requería de los votos del Frente de Todos para poder habilitar la tabla, porque el expediente en el recorrido legislativo que tiene que hacer no había cumplido todavía el periodo de observaciones que requiere para poder aclarar o plantear alguna situación, sobre todo para los diputados que no son miembros de la Comisión de Presupuesto. El miércoles anterior se dictaminó en la Comisión de Presupuesto, el oficialismo fue con su dictamen y nosotros como Frente de Todos presentamos un dictamen propio, un proyecto de ley de emergencia, digamos, con las características que nosotros entendemos que tiene que tener. Y sí, efectivamente, el jueves, en sesión ordinaria, va a ser tratado el expediente de la ley de emergencia económica. La verdad que generó muchísimas inquietudes, ¿no? En principio porque el primer expediente que acercaron tenía distintas situaciones que para nosotros eran muy lejanas a lo que entendemos que tiene que ser una ley de emergencia económica. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, en el primer momento quitaba la legislatura como control, que está establecido en la ley 70, el control de la legislatura en materia de la ley de presupuesto. También avalaba la posibilidad, al modificarse el artículo 22 de la ley 70, lo que estaban haciendo era directamente poder definir discrecionalmente sobre el inciso 1 que tiene que ver con los trabajadores de la ciudad, y esto va desde poder pasar a disponibilidad, echar, a suspender, y cualquier situación que uno se pueda imaginar, quedaba abierta esa posibilidad. Y obviamente la discrecionalidad, ¿no? No tiene ningún límite en materia de asignación presupuestaria, de poder discrecionalmente. Tiene un tope de 5% por la ley para poder tener alguna discrecionalidad. Lo liberaron completamente. De estas cosas que menciono, y también la publicación en el boletín oficial cada 5 días de las compras y las contrataciones. Esas cosas figuraban en el primer expediente. La discusión fueron para atrás y retrotrayeron la posibilidad de que la legislatura pueda fiscalizar, digamos, que tenga control sobre lo que vayan definiendo. Quitaron el inciso 1 y también quitaron lo que anulaba la posibilidad de la publicación del boletín oficial cada 5 días. Lo que tiene que ver con la discrecionalidad, para que te des una idea, en la ley de emergencia económica del 2001, la discrecionalidad fue hasta el 3% del presupuesto. Y acá tienen total discrecionalidad, porque tampoco contamos con los insumos necesarios para poder esa evaluación. Nosotros requerimos la evaluación de la ejecución presupuestaria al 31 de marzo y nunca la pudimos obtener, y tampoco pudimos tener, más allá de la palabra del secretario de Hacienda, efectivamente cuál es la baja en recaudación. Sí tenemos lo que está publicado, es hasta el primer trimestre, y la verdad que no se ve una gran baja en el primer trimestre. Entendemos que puede ser en el segundo semestre, cuando se visibilice más la baja en la recaudación de ABL, patente, ingresos brutos, todo lo que recauda la ciudad de Buenos Aires. Y también entendiendo que tampoco la ciudad de Buenos Aires tuvo grandes erogaciones que atiendan a distintos sectores, ¿no? A nivel nacional abundaron la cantidad de medidas que fueron, aunque siempre pueden sonar insuficientes, en ir sobre determinados sectores, digamos, ¿no? El IFE puede ser una de las situaciones, el aumento de la asignación universal, pero en la ciudad de Buenos Aires, el Estado de la ciudad, Rodríguez Larreta, no tuvieron ninguna medida económica que vaya en dirección a resolver algún sector en particular. Y podemos hablar de los taxistas, de los pequeños comercios, de aumentar lo que se destina a los programas sociales de la ciudad. En ningún caso una erogación. Entonces, nosotros nos encontramos sin los instrumentos para poder evaluar realmente si era esa la ley de emergencia económica que hacía falta. Entonces, para terminar de entender, en relación a los que se llama, digamos, o se ha conocido mediáticamente como los superpoderes que podrían llegar a tener estas características este proyecto de ley, se ha quitado una parte, pero sí se mantiene la intención de la discrecionalidad a nivel económico. La discrecionalidad, y sobre todo un artículo que mantuvieron, que creo que es el 19, si mal no recuerdo, que tiene que ver con la posibilidad de escalonar y distribuir salario, ¿sí? Ellos mejoraron algo que para nosotros es insuficiente, que fue que
las personas que cobran 3 salarios mínimos, hasta 3 salarios mínimos, que rondan los entre 46 y 50 mil pesos, no recuerdo la cifra exacta, cobrarían siempre en tiempo y forma el primer día del mes. Los demás, ellos van a poder tener la herramienta de distribuir, nosotros por distribuir entendemos cuotas, obviamente, y el escalonamiento de que unos cobren el primero, otros el 10, el 15, y así de la manera que ellos consideren pertinente. La realidad es que nosotros lo que pensábamos es que tenía que atender concretamente, tanto en impuestos posibles de generar como en exenciones, la posibilidad de atender a distintos sectores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un impuesto que va sobre las entidades financieras, digamos, similar a lo que se está discutiendo a nivel nacional, pero enfocado en entidades financieras para que hagan un aporte extraordinario en el marco de ingresos brutos del 1%. Bueno, no hubo posibilidad de incluir eso. Y por otro lado, por ejemplo, exenciones del pago de patente para taxistas, digamos, que también se podía ver, como también el ABL para adultos mayores que vivan solos. Todas estas cuestiones que venimos planteando, no solamente en la discusión de la ley de emergencia económica, sino son proyectos preexistentes en el marco del COVID-19, no fueron incorporados en ninguna medida, digamos, ¿no? Eso fue algo que nos paró de verdad, es decir, somos parte de la oposición, pero entendíamos que podía, en este diálogo que es afortunado que existe a nivel nacional con Rodríguez Larreta, pensamos que podían contemplar algunas de las cuestiones que nosotros planteamos que tienen que ver con, sinceramente, poder entender y asignar presupuesto para resolver graves problemas económicos que padece nuestra población. Hablabas recién de subsidios y uno de los puntos que también nos hace prestar especial atención es el tema de los subsidios a actividades culturales, a centros culturales en particular. ¿Cómo se vincula este proyecto de emergencia económica con un proyecto de emergencia de centros culturales? Bueno, también quedó planteado en nuestro dictamen de minoría, ¿no? Es decir, quedó planteado, María Bieli, que es una diputada de nuestro bloque, presentó un proyecto que creo que rondaba los 360 millones de pesos para poder aportar a los espacios culturales de la ciudad, tanto para poder resarcir a los trabajadores que están hoy sin trabajo, como también para el sostenimiento de alquileres. No tuvimos posibilidad de que tomen nota de esto. Entendemos que el Ministerio de Cultura estaba viendo, digamos, alguna posibilidad, pero que obviamente era mínima en función de la propuesta que nosotros habíamos alcanzado. En nuestro dictamen de minoría quedó plasmada esa propuesta de la diputada María Bieli. En relación también a otro de los puntos que circulaba, es un recorte al área de vivienda. ¿Esto es cierto? ¿Es así? Claro, a ver, el IBC, digamos, de lo que se recauda del juego en la ciudad de Buenos Aires, por la ley que establece, que controla y regula el IBC, el 70% de esa recaudación iba a parar al IBC. En este proyecto lo que hicieron también fue sacar específicamente ese inciso y le quitaron al IBC, si bien hoy en día entendemos nosotros que la recaudación del juego, si no es nula, debe ser muy baja, a posteriori, porque la ley de emergencia que plantean ellos es hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces queda ya habilitado para que esa medida de quitarle al IBC el 70% de la recaudación del juego, en un tema tan grave como padece la ciudad de Buenos Aires, en el acceso a la vivienda, y sobre todo el IBC, que tiene que ver mucho con los barrios más populares de la ciudad, ha perdido la posibilidad de contar con ese insumo. Quería saber cuáles son las posibilidades que existen de que este proyecto sea modificado el jueves cuando se trate, se pueda agregar información, se pueda agregar estos puntos en los cuales me estaba comentando recién. Siempre hay un tiempo, digamos, previo. De hecho, nosotros pedimos reuniones para poder, previo a la sesión del jueves, poder incorporar alguna de estos planteos que hacemos. Incorporar una comisión investigadora, digamos, que nosotros entendemos que tiene que ser presidida por la oposición, que lo que pasa es que quedó a discreción del viceprimero de la legislatura la conformación de la misma, ¿no? Entonces ahí entendemos que ellos van a pretender tener una mayoría en la comisión para poder controlarla, y está en discusión la posibilidad de presidir o no algún sector de la oposición. La tarea la vamos a hacer. O sea, cuando estamos viendo eso, digo, ¿para qué serviría una ley de emergencia económica en este momento en la ciudad de Buenos Aires? ¿A quién tendría que estar destinada, digamos, esta emergencia? ¿Cómo tenemos que pensar una política de estas características?
Bueno, nosotros entendemos claramente que en toda la iniciativa legislativa que venimos teniendo lo venimos plasmando. En principio, obviamente, somos de la idea de que los sectores populares son los que tienen que ser más beneficiados en un primer momento. Nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con comité de emergencias para barrios populares, que tiene que tener participación del Ejecutivo, pero también de la oposición y de las juntas comunales, la Defensoría de la Ciudad, todos los organismos descentralizados, y a la vez planteamos un proyecto para poder fondear esos comités. Y ese proyecto estaba dirigido también a empresas constructoras, a entidades financieras, generar un impuesto para que se pueda solventar sobre todo la situación de alimento, que cada vez es más agravante en los barrios populares. Más allá de que COVID-19, bueno, las noticias del fin de semana con respecto a la Villa 31, y la realidad es que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no ha tenido una política activa, y nosotros hemos planteado protocolos específicos para los barrios populares. Y después todo lo que tiene que ver con lo que se podría acercar a sectores más de clase media-baja, porque cuando hablamos de pequeños comercios, estamos hablando de una familia que tal vez tiene un kiosco o tiene un pequeño comercio de barrio, que tiene que pagar el alquiler, el ABL, y ahí también hay un rol muy importante que debería cumplir el Banco Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una banca estatal nosotros entendemos que debería tener un rol fundamental, digamos, para poder atender la urgencia de este momento. Y no hay líneas de crédito específicas para esos sectores y no hay ninguna voluntad del Ejecutivo de por lo menos eximirlos de algunos impuestos que la verdad que agravan fuertemente la situación económica de cada uno de estos sectores y familias, ¿no? En este caso. ¿Cómo podemos considerar la economía de nuestro país, de nuestra ciudad en este momento? Porque realmente, ¿cuál es el nivel de crisis en el que estamos, de endeudamiento en el que estamos? Sí, la realidad es que al día de hoy no contamos con los insumos para saber cómo se está ejecutando el presupuesto de hoy. Es un presupuesto de 480.000 millones de pesos. Es la ciudad per cápita más rica de toda Latinoamérica, a niveles de Madrid, de Barcelona, de países y de ciudades del primer mundo, como se suele decir. La realidad es que cuenta con todos los instrumentos de la Ciudad de Buenos Aires para poder abordar cualquiera de las temáticas que venimos conversando nosotros. Como siempre, si bien el presupuesto, la ley de presupuesto es la definición de la gestión de un gobierno, tiene que ver con la definición política que se tome para llevarlo adelante. Y si vos tomás en cuenta, a ver, que el COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires está poniendo de manifiesto todas las deficiencias estructurales que nosotros venimos planteando en la ciudad, en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda. La realidad es que si uno toma, cuando asumió Mauricio Macri en 2007, entre salud y educación casi rondaban el 50% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy arañan el 32-33%. Y para que te des una idea, en materia de salud específicamente, no da a decirlo, no quiero caer en un tono de chicana ni nada por el estilo, la ciudad perdió en estos 12 años cerca de 500 camas hospitalarias generales, ¿sí? Hoy, por lo que estamos padeciendo con el COVID-19 y el dengue, que es algo que no podemos dejar de lado en la ciudad de Buenos Aires, en función, la cuarentena tiene, el aislamiento preventivo social obligatorio tiene algo muy específico para lograr. Más allá de que la gente se cuide, también está dando el tiempo de que los sistemas de salud públicos y privados tengan las condiciones necesarias para poder afrontar el momento del pico de la pandemia. Bueno, recuperaron 440 camas en estos días, ¿sí? Es decir, para que te des una idea, un hospital de la Ciudad de Buenos Aires tiene esa cantidad de camas. Los que más tenían esa cantidad de camas. Y habíamos perdido en estos 12 años un hospital, por lo menos. En el medio, la idea del 5x1 para cerrar otros 4 hospitales y distintas iniciativas que claramente van en una dirección totalmente opuesta a la que nosotros entendemos que tiene que encararse la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Pero recuperaron ahora lo que perdieron en 12 años. Y la realidad es que no han podido darnos ellos los instrumentos y los insumos necesarios para establecer la necesidad puntual de una ley de emergencia económica tal cual la plantean ellos. Algo de lo que no se habló tanto, pero que muestra de una manera muy cruda la manera que tienen de ver inclusive el COVID-19, la compra de 52 millones de pesos en gases lacrimógenos, balas de goma, ¿no? Eso pone crudamente una mirada sobre todo porque lo más brutal es que en el requerimiento que hacían para poder hacer esa compra, planteaban que era en el marco de la crisis social que plantea el COVID-19. Sería crisis social, bueno, alimentos para los más pobres,
generemos las condiciones mejores para que puedan llevar un aislamiento preventivo, tal vez no con las comodidades que algunos de nosotros podemos tener en tu casa, pero que sea lo más cercano a eso, digamos. Veamos que no tengan que salir constantemente, entendiendo que la mayoría de las personas que habitan en los barrios populares están en el trabajo informal, y fue lo primero que se castigó con el COVID y el aislamiento. Entonces, en vez de dirigirlo a ese lugar, no, por cuestiones sociales compran balas de goma y gases lacrimógenos. Claramente una visión totalmente opuesta a la que podemos tener nosotros en función de lo que entendemos que debería atacarse y a dónde destinar los recursos de la ciudad, ¿no? Última, ¿qué pasa entonces el jueves? ¿Se puede tratar? ¿Pueden llegar? ¿Tienen mayoría como para poder habilitar la acción? Lamentablemente, como es un proyecto que requiere de 31 votos para ser aprobado, la legislatura tiene 60 legisladores, nosotros somos 17, los legisladores de la izquierda, con los cuales tenemos muchas coincidencias en este tipo de proyectos, son 4, no pudieron tener los 40 votos para habilitar la semana pasada, pero en una sesión ordinaria, ya hecho el proceso del expediente que requiere el trámite administrativo, cuentan con los votos para aprobar la ley de emergencia tal cual y ellos la presentaron ahora. Bien, Javier, te agradecemos muchísimo esta comunicación y nos mantenemos entonces alertas también para ver cómo continúa este proyecto. El agradecido soy yo y a disposición para cualquier otra oportunidad. Conversábamos entonces con Javier Andrade, diputado porteño, vicepresidente del bloque del Frente de Todos e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.